Hoy vamos a ver una de las verdades más poderosas del Evangelio. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo a los creyentes o a la iglesia? El Espíritu Santo sabemos que es Dios habitando en nuestros cuerpos. Somos templos del Espíritu Santo. Su presencia tiene como propósito transformar al creyente a través de la Escritura, que Él inspiró, Él mismo. El Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura. Y nos llena de poder y nos guía hacia esa verdad que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. A través del Espíritu Santo Dios nos revela sobre todo su amor. Dios el Padre manifestó o reveló su amor. El amor más grande de todo el universo es lo que hizo Dios el Padre a través del Hijo, que fue entregarlo por nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos concede paz en medio de las dificultades. A pesar de que hayan dificultades en nuestra vida como creyente, nosotros tenemos paz por el Espíritu Santo que nos habita. Y también nos dio poder para vivir en justicia y santidad. Grábense en esa palabra justicia, que es la que vamos, en la realidad es la palabra clave de todo este mensaje, que es la obra redentora de Cristo. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia. Vemos versículos que dicen que es su justicia, Dios el Padre, Dios es nuestra retaguardia y su justicia va delante de nosotros. ¿Quién es? Cristo, la justicia de Dios. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. O sea que somos justos por Cristo. ¿Qué es un justo? Uno que no tiene pecado, que es santo. La palabra santo lo veíamos ahora al inicio de este servicio, que quiere decir apartado. Hemos sido apartados, sacados de este mundo y trasladados a otro reino. Y el Espíritu Santo nos revela nuestra identidad en Cristo. Eso sí que es importante para la iglesia, para el cristiano, saber quiénes somos por Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido por Cristo? ¿Qué ganó Cristo para nosotros? Nosotros somos criaturas nuevas y lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo nos impulsa a vivir una vida en victoria y plenitud. Recordemos que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo, de Dios mismo. Por eso es importante tener una iglesia, ir a la iglesia, congregarnos para estar unánimes, adheridos como cuerpos. La iglesia es la multitud de personas llenas del Espíritu Santo, adheridos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a la Escritura, a 1 Corintios capítulo 2, para entrar en materia. Y vamos a ver ese misterio o esa verdad poderosa acerca del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sabemos que el espíritu del mundo que se mueve en los corazones de a todos aquellos que no quieren creer en Cristo es el espíritu de Satanás. ¿Sí? Ese es el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Entonces nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Seguidamente ahí está la respuesta, bien clara. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el propósito del Espíritu Santo en el creyente. Revelarnos qué nos ha concedido el Señor a través de Cristo. Él nos enseña eso. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Lo leo rápidamente. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él, ¿quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otra traducción dice, siguiendo al líder de los poderes del mundo invisible,
Y sigue allí el verso en la Reina Valera que estamos leyendo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso ya lo vimos. ¿Por qué de desobediencia? Porque hay una orden de Dios de que tenemos que creer en Jesucristo. Es una orden a toda la raza humana. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Que crean en su Hijo Jesucristo. Lo vimos en una prédica. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros éramos esos. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que esta carne no ha sido redimida, pero nuestros pensamientos nosotros tenemos que renovarlos, reaprender. Por eso la Escritura dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sabemos que tal como tal es tu pensamiento, así vas a actuar. O sea que tenemos que transformar y cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de actuar. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás, igual que el mundo éramos nosotros. Entonces, ¿qué nos ha concedido Dios? En Romanos capítulo 3, yo lo leo rápido, capítulo 3, verso 23 hasta el 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por Adán todos pecamos, toda la raza humana cayó, es lo que está diciendo el verso 23. Verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, el rescate, el precio de sangre que pagó Cristo, que es en Cristo Jesús. Este verso dice que Dios nos ha concedido, ya vimos que nos concedió vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vida eterna. Este verso dice que nos justificó gratuitamente. ¿Qué es justificar? Que Él se llevó nuestros pecados, la maldición del pecado, ¿sí? Él se la llevó sin pecar. Y nosotros recibimos su justicia, o sea, Él era justo, nosotros somos justos ya, sin haber hecho obras justas. Ese es el cambiazo, ese es el misterio de la justificación. Justificados gratuitamente por su gracia. Es casi una redundancia, gratuitamente por su gracia. La gracia es un favor inmerecido, gratuito, que tú no lo puedes pagar. Si lo quisieras pagar sería imposible. Si alguien lo pudiera pagar, pues Jesucristo no debió haber venido, porque tú podrías solo justificarte mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 19 al 21, lo leo: porque así como por la desobediencia, este es Adán, de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Tú sin haber pecado, naciste sin haber pecado, pero ya eres pecador, porque por Adán fuiste constituido pecador. Y sigue diciendo: así también por la obediencia de uno, ese es el segundo Adán, que es Cristo, dice la Escritura, los muchos serán constituidos justos. O sea, por Cristo, todos los que creemos en Cristo somos constituidos justos delante de Dios el Padre. Verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es la ley? La ley son los 5 primeros libros que escribió Moisés, el Pentateuco o la Torá. Esa es la ley. Y el propósito de la ley, según este versículo, era para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la gracia es superior al pecado. Verso 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Volvemos a ver la palabra justicia. ¿Cuál es la justicia? La obra redentora de Cristo. O sea, que la gracia reine por la justicia. Nosotros seguimos siendo justos a pesar de que pequemos. Porque si tú piensas, mira, en el mundo, cuando estábamos en el mundo haciendo buenas obras, nunca podríamos llegar a ser justos. Nadie lo ha podido hacer. Nadie se puede justificar por la fe, por las obras de la ley, ni por las buenas obras. ¿Por qué ahora que estamos en otro reino
tú llegues a creer que si pecas, ya no eres justo. Estás diciendo que la obra de Adán es superior que la obra de Cristo, que es la gracia, la justificación. Tú no puedes llegar a perder la salvación. Sigues siendo justo a pesar que le falles a Dios. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, verso 1. Aquí Dios da una orden. Dice, justificados pues por la fe. Esa palabra justificados me recuerda, yo no sé si ustedes han visto alguna vez un tipo de persona que para todo se justifica. Llega tarde al trabajo, es que me pasó esto. ¿Por qué no hiciste? Es que no tuve tiempo. Para todo tiene una excusa, para todo se justifica. Pues Dios da una orden que para todo te justifiques mediante la fe. ¿Cuándo qué? Cuando pecas. ¿Y esto qué trae como fruto? Dice la escritura que esto lleva a que estés en paz con Dios. Trae reconciliación con Dios. Cuando tú fallas y tienes el convencimiento a través del Espíritu que ese pecado no tiene el poder para destruir la justificación que hizo Cristo en la cruz por ti. ¿Sí? Porque cuando un hijo tuyo se equivoca, cuando un hijo tuyo incluso hace algo malo, incluso contra ti como padre o como madre, ese hijo tú lo sigues amando. No ha cambiado. Si eres un verdadero papá, tu amor por ese hijo, no importa lo que haga ese hijo, tú lo sigues amando con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque tu amor es superior, tu gracia con tu hijo es superior a sus errores. Es lo mismo que ha hecho con el Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Él es justo, entonces tenía que castigar ese pecado que tú tenías, y el que tienes y el que cometerás. ¿Cómo lo castigó? Pues el pecado que tenías y que hoy cometes y que mañana cometerás, se castiga en el cuerpo de Cristo, porque la obra redentora de Jesucristo es eterna. Jesús vive en la eternidad, es un lugar. Mire lo que hace Dios a través del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo de que el Espíritu Santo me glorificará. Mire en este pasaje que voy a leer, y para entrar en el contexto, este es el momento que el apóstol Pedro llega a la casa del centurión romano Cornelio, a raíz de que Cornelio se le apareció un ángel que le dijo, manda por Pedro a Jope, que él tiene unas palabras para ti. En la realidad lo que Dios estaba agradado con el centurión romano, incluso el centurión Cornelio tenía buena imagen, digámoslo así, y estaba en gracia con los mismos judíos, porque él incluso creía en el Dios de Israel, ofrendaba y ayudaba a la construcción del templo y sinagogas. Y dice la escritura que él, estando en ayuno, se le apareció un ángel y le dio esa orden, manda por Pedro. Mandó por Pedro, a los 2 días llegó, él vivía en Jope. Y este es el momento en este pasaje, Hechos capítulo 10, verso 43 en adelante, donde Pedro empieza a hablar de Jesucristo, el Salvador, y su obra. Estaba hablando del evangelio puro y decía estas palabras. Hechos capítulo 10, verso 43. Dice, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Es una buena noticia. Y mire lo que pasó cuando Pedro decía esto. Dice el verso 44, y el Espíritu Santo marca esas palabras y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Jesucristo era el que había de venir, que era el Mesías, que todos los profetas habían hablado de él, y que por medio de él, que el que creyera en él tendría perdón de pecados por su nombre. Y mire lo que pasa. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o la prédica o la palabra del evangelio. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa palabra cayó en el griego, también es epipito, que también quiere decir abrazar con afecto, abrazar con amor.
O sea que ese versículo podría decir, en el contexto de lo que estamos viendo, dice el verso 44, debería decir: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo abrazaba con amor a todos los que oían el discurso. ¿Precioso o no? Consolación. Él es el otro consolador. Vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo con el mundo, a través de los cuerpos de los hijos de Dios, porque Él habita nuestros cuerpos, Él habita la iglesia, ¿sí? Y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7 en adelante. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad. Ya de entrada tenemos que poner una mayor atención a lo que va a decir el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿Quién lo envió? Jesucristo el Señor. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. Y ahí ya el Señor Jesucristo explica qué quiso decir con esto. Entonces, verso 9: convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, aquí el Señor Jesucristo explica que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado porque no creen en Él. ¿La iglesia cree en Cristo? Sí, cree en Cristo. O sea que el Espíritu Santo no tiene como tarea convencer al creyente de pecado, según esta escritura. Este versículo entonces indica que el Espíritu Santo lo que hace con esta parte es revelarle la incredulidad y el pecado al no creyente y convencerlo de la necesidad de salvación a través de Jesucristo el Salvador. Nosotros fuimos convencidos de pecado, por eso somos salvos. Pero a partir de allí el trabajo del Espíritu Santo no es ese. Vamos a ver cuál es. Verso 10. Convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A quién se está dirigiendo? A sus discípulos. ¿Sí? ¿Por qué lo dice así? Vamos a entender esta escritura. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice que a partir de ese momento, pues ellos veían a Cristo, veían a Jesús. Ellos podían preguntarle a cada momento: Señor, ¿esto está bien? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Él estaba ahí listo para contestar. Pero andaban por vista, porque lo veían, pero ya iba a cambiar todo. Ya tenía Él que irse y enviar al Espíritu Santo para que habitara nuestros cuerpos, y ya tenían que andar por fe. Por eso la Escritura dice que el justo vivirá por la fe, que es a través del Espíritu Santo que lo habita. De justicia, el Espíritu Santo nos convence a nosotros como creyentes para que sepamos que somos justos. Y aunque ya no vemos a Cristo, por lo menos los que estaban ahí lo veían, nosotros andamos por la fe que el Espíritu Santo nos infunde o pone ese don de fe en nosotros, y nos convence de que somos justificados por la obra de Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario. Verso 11, nos convence de juicio. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, de juicio para que sepamos que el juicio no es para nosotros, sino que ya fue para el diablo. Eso dice la Escritura. Nosotros no tenemos por qué ser convencidos por juicio. El propósito del Espíritu Santo allí es solamente convencernos de justicia, de que somos justos. ¿A pesar de qué? De que le fallemos a Dios. Seguimos siendo justos, porque es irrevocable. Somos irrevocablemente justos. Cuando estás convencido de que eres justo por la fe, y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, dice la Escritura, nos podrá separar del amor de Dios, pues allí vendrá a nuestra vida la abundancia que dijo Jesucristo que tendríamos. ¿Sí? La plenitud que está dentro de la iglesia, cuando estás dentro del cuerpo de Cristo.
Porque, entre otras cosas, este mundo ya no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. A pesar que habitamos este cuerpo, nosotros no pertenecemos al mundo. Tenemos otro reino, otra constitución, otro pacto. ¿Sí? Allá afuera, cuando tú pecabas, dice la Escritura que viene la ira de Dios sobre ti. De hecho, ya la tenías. Pero toda esa ira fue agotada en el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario. Tú estás en otro reino. Cuando tú, lo decíamos esta mañana, cuando tú quitas los ojos de lo terrenal, de lo del mundo y pones los ojos en Dios, viene el gozo a tu vida, viene la fortaleza, que a pesar de los problemas, tú sigues teniendo paz. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo. Y lo que quiere decir, no lo que piensa mucha gente, bueno, yo como estoy sufriendo, pues es normal porque estoy en este mundo. Allá cuando llegue al reino de los cielos estaré feliz. No, hermanos, tú aquí en la tierra, tú estás viviendo el reino de los cielos. Porque dice la Escritura que nosotros fuimos arrancados de este mundo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es un reino espiritual que tú lo habitas. Entonces, cuando tú quitas los ojos del mundo, de lo terrenal, y empiezas a buscar las cosas de Dios y tienes una relación diaria con Dios todos los días, tú te vuelves, te distancias del mundo. Empiezas a andar en el espíritu, las malas noticias ya no te afectan tanto como antes era, nuestros pensamientos ya no están tan agobiados como antes estábamos. Y Cristo lo dijo en el siguiente verso, en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Dice el Señor Jesucristo así: no os afanéis pues diciendo, imagínense, no os afanéis, no os angustiéis, por nada estéis estresados diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Si tú observas bien, esas tres palabras o esos tres ejemplos son cosas materiales, ahí no hay nada espiritual, ¿sí? Y el verso 32 sigue diciendo: porque los gentiles, o sea, el mundo, aquel que no es judío, o sea, las naciones, todo el mundo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, Dios aquí no está censurando que tú necesites las cosas materiales y que tú las anheles. Dios no está diciendo eso aquí. Él lo único que censura es que te afanes, que te preocupes, sabiendo que Dios el Padre sabe, incluso Dios el Padre lo reconoce, sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Entonces Jesucristo da la respuesta a que no te debes afanar. ¿Por qué? Porque dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y su justicia, ¿sí? Su justificación, saber de que eres justo. El reino de Dios es su palabra, es su iglesia, es la oración, el tiempo y la relación con Dios todos los días, ¿sí? Y dice que todas estas cosas serán añadiduras. No las añades, pero hay un orden. Dice primeramente. Dios no te va a dar las cosas si no lo buscas primero al Dios de las cosas. Y muchos en la iglesia no creen y no están convencidos de este tipo de mensaje. Sobre todo que no creen tanto en el don de la justicia, que es un regalo, que es el misterio de la justificación. Vamos a aclarar que hay una palabra que se utiliza para decir que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y es una palabra que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y 1 vez en el Viejo. Vamos a ver algunas que son las del Nuevo Testamento, que es la palabra redarguir. Y dice: el Señor me redarguye de pecado, me convence de pecado. Eso es lo que quiere decir, no es así. Mire, la palabra redarguir se utiliza, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Volvemos a ver la palabra justicia. ¿Cuál es el propósito de la palabra entonces? Instruir en justicia. Mira,
esa palabra redarguir en la realidad traduce que es convencernos del camino en que debemos seguir. Es una palabra que la Biblia muestra como consejería, como dirección, no tanto señalar tu pecado. Eso no es lo que hace la Escritura. Redarguir no quiere decir eso. En 2 Timoteo vemos algo muy parecido, que es cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra en tiempo y a destiempo, ¿sí? Y que inste y que redarguya y que reprenda y que exhorte en toda paciencia y doctrina. Esa palabra redarguir lo que quiere decir es mostrarle al creyente, a la iglesia, a los discípulos, corrección, amonestación, dirección, mostrarle el error, no tanto mostrarle el pecado. Entonces, en este contexto, el término se refiere a la corrección y a la exhortación para los creyentes, ¿sí? Y no sobre la convicción de pecado. Y vamos a ver esa palabra convicción de pecado, que es de la Biblia también, sino que es más bien a mostrarles sobre la justicia, recordarles lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y guiarlos a vivir de acuerdo a esa justicia que ha sido ganada por Cristo. Redarguir a un creyente implica entonces ayudarlo a vivir conforme a la justicia y la verdad que ya poseemos en Cristo. ¿En lugar de qué? De mostrarles sus fallos y sus errores como pecados. Entonces, lo que es en la realidad, lo que hace esa palabra es mostrar el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo a través de la Escritura. Entonces, un creyente debe tener convicción de pecado o conciencia de pecado, como dice la Escritura. Vamos a Hebreos 10 y vamos a hacer un resumen, como lo dice allí, de lo que era el viejo pacto con el nuevo pacto, lo que era el sacrificio de animales para cubrir los pecados y lo que hizo Cristo, un solo sacrificio para quitar el pecado. Eso está en Hebreos 10. Los que quieran acompañarme, Hebreos 10, capítulo 1 en adelante. Porque la ley, recordemos la ley, los 5 libros, la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, repito, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan o a los que rinden ese culto de sacrificios. Verso 2. Si eso pudiera hacerse, si de verdad pudiera el sacrificio de animales hacer perfectos los que ofrecen ese sacrificio, el verso 2 dice lo siguiente: de otra manera cesarían de ofrecerse. Lo que dice la Escritura es que si tú o los judíos cuando iban al templo a hacer que le hicieran sacrificios por los pecados de todo un año para quedar a cuentas con Dios, y si eso de verdad los volvía perfectos, ya no tendrían más que volver. Si eso los hiciera perfectos, nunca más necesitarían otro sacrificio. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, o sea, los que lo hacen limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado? Pues una conciencia culpable, el sentimiento de culpa, de condenación. Ellos iban cada año llevando sobre sus hombros esa conciencia de pecado, incluso recordando sus pecados. Y hacían los sacrificios y esos pecados eran cubiertos, no eran quitados. ¿Y qué es cubiertos? Igual como cuando tú barres el salón de tu casa y metes la mugre debajo de la alfombra. Igualito, ahí está el mal olor, llega la visita y tú sabes, uy, esta casa por debajo está sucia. Tremendo, ¿no? Es lo mismo, no quitaba el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Quitarlo. Y si vuelve y caes, lo quita, porque está ahí la sangre de Cristo. Y sigue diciendo la palabra, verso 3. Estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Se recuerdan los pecados. Hay condenación. Hay una conciencia culpable. Verso 4. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no se pueden quitar los pecados, dice la Escritura. Pasamos al verso 11 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Verso 12, y ahí ya empieza la obra redentora de Cristo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, no es repetitivo, es un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, fue consumado, ya fue hecha la obra redentora de Cristo con un solo sacrificio, porque su cuerpo es perfecto, no se puede comparar al de los animales. O sea que la obra de Cristo es superior a la obra que se hacen a través de los sacrificios de animales. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, los cristianos, los que creemos en esa obra de Cristo. Dice que hizo perfecto, y leíamos en el versículo 1 que nunca se puede hacer perfectos a los que se acercaban al culto de los animales, de sacrificio de animales. Entonces, por consecuencia, como si nos hizo perfectos, el verso 2 nos dice de qué tenemos qué recibimos por esa perfección. Mire, de otra manera cesarían de ofrecerse si hiciera perfecto, pero como sí lo hizo perfecto Jesucristo, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Entonces, si Cristo nos hizo perfectos con ese sacrificio, nosotros no tenemos ya más conciencia de pecado, sentimiento de culpa, condenación. Así peques. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, o sea, con plena convicción de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? La condenación, esa conciencia de pecado, es estar señalando al hermano pecador, que si cayó y estás encima señalándole su pecado. Eso es una mala conciencia. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y esto usted no lo escucha en ninguna prédica, que la conciencia, nuestro espíritu humano, fue rociado con la sangre de Cristo para quitarnos esa conciencia culpable y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy convencido que soy justo? En otras palabras, que soy santo, que no tengo culpabilidad delante de Dios. Romanos 5, 17. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿quién fue el que hizo transgresión? Adán. Reinó la muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque todos fueron destituidos, dice la Escritura. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces con Cristo reinamos en vida. Los que reciben la abundancia de la gracia. Y yo digo, pero ¿por qué no dice los que reciben la gracia? No, dice de la abundancia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Y esto me recuerda que dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre está por encima del pecado. Es más poderosa la obra de Cristo que la transgresión de Adán, que te constituyó pecador. Y la obra de Cristo nos constituyó justos delante de Dios el Padre. Y sigue diciendo la Escritura, y el don de la justicia, la gracia y el don de la justicia que pocas veces se predica. ¿Y qué es el don de la justicia? La reafirmación de que aún somos justos a pesar de que fallamos. Estos dos dones, el de la gracia y de la justicia, hará que reinemos en vida, dice la Escritura. La palabra reciben, que está aquí, reciben la abundancia de la gracia, está en presente activo.
Presente activo quiere decir que está continuamente ejecutándose, siempre está en presente, no importa el tiempo. O sea, en el espíritu y en la eternidad, continuamente tú estás recibiendo la justificación, la gracia en abundancia. Especialmente cuando ¿qué? Cuando le fallamos a Dios. Y allí es donde verdaderamente importa la gracia. Rápidamente, 2 Corintios capítulo 3, verso 7 en adelante. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál es ese ministerio de muerte? Pues aquí lo sigue diciendo, grabado con letras en piedras, la ley, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, del que venimos hablando? ¿Qué hace el Espíritu Santo de los creyentes habitando nuestros cuerpos, enseñándonos qué nos ha concedido Dios? Y lo que dice el Señor, que el Espíritu Santo ha venido a convencernos de justicia. Ese es el ministerio del Espíritu, convencernos de que somos justos. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación, que es la ley, el antiguo pacto, cuando tú habitabas aquí en Egipto o aquí en el mundo, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese es el ministerio de justificación, lo que hace el Espíritu Santo. Y no lo escuchas casi. Cuando tú sabes esto, tú tienes que tener mucho cuidado no contristar al Espíritu Santo cuando tú como cristiano, sobre todo cuando predicas la palabra, el mensaje, somos llamados a llevar el mensaje de la gracia. Pablo decía, mi evangelio es el de la gracia. Evangelio quiere decir buena noticia, pero cuando la connotación de tu mensaje es juicio, llevamos más de 3.500 años compartiendo un mensaje de condenación, que es la ley, es el ministerio de muerte. Tenemos que llevar el mensaje del evangelio, buena noticia, que la persona reciba la buena noticia, una buena noticia que te trae a ti alegría. ¿Cómo así? Que esto hizo Jesucristo por mí. No, juicio, condenación. Y así no puede ser. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Y dice la Escritura, mire tan tremendo esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa palabra corrompida me gusta filtrarlo mucho con el original. Y la palabra corrompida también quiere decir podrida. Imagínate, palabras de juicio. Ese es el ministerio de muerte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Quiere decir que esas palabras que deben salir de ti como creyente hacia el mundo, hacia tus hermanos, tienen que edificar sobre todo. ¿Sí? Y dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora les explico esa palabra. La gracia ya sabemos que es favor inmerecido. Verso 30. Y cuando tú ves esa palabra y, es una conjunción que conecta esta idea anterior con la que vamos a leer. O sea, se unen. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Entonces, toda palabra que salga de nuestra boca, que no sea un favor inmerecido al que te escucha, contrista al Espíritu Santo, lo entristece, porque esa palabra tuya que tiene como propósito traer juicio sobre la persona, se vuelve piedra de tropiezo, desanima, no corrige y no edifica. Tú lo que tienes que compartirle es la buena noticia, decirle al creyente que tiene que tener una relación diaria con Dios, porque esto lo que yo estoy diciendo no es para que la gente siga pecando, no, es todo lo contrario, es evitar la condenación, que es la que trae el desánimo y la que trae el apartarse y no volver a la iglesia, porque la gran mayoría de la gente se desanima y no quiere saber de Dios,
Se empiezan a desilusionar de Dios y creen que la culpa es de Dios y Dios no los quiere convencer. No. Por eso es que hay que dar fruto, como dice la hermana. ¿Y cómo dar fruto? Teniendo una relación diaria con Dios. Recordemos que ya se habló de la práctica del pecado y del pecado de muerte. Lo tenemos en una prédica anterior que aquí la dejo. Toda palabra que salga de tu boca y que no sea un favor inmerecido al que te escucha, contrista al Espíritu Santo. Todo lo que no es gracia, contrista, entristece al Espíritu Santo. Somos la iglesia de Jesucristo el Señor. No nos podemos atrever de llamar al hermanito sucio o inmundo, ni siquiera pensarlo. No nos podemos atrever a hacer una cosa de esas con la novia de Jesucristo. La Escritura dice de que no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Hechos 10:15. Dios nos ve así, nos ve justos, nos ve limpios. Somos irrevocablemente salvos, justos. Ya para terminar, hay un ejemplo que es de exaltar en la Escritura. A mí me pasaba que en varias oportunidades leía la palabra y yo escuchaba que decía la Escritura de que y se acercó el discípulo que Jesús amaba y se recostó en el hombro de Jesucristo aquel discípulo que Jesús amaba. Y al que Jesús amaba hizo esto y aquello. Y yo decía, Señor, ¿cómo así? ¿Tienes un preferido? Yo pensé que no hacías acepción de personas. Y me llamaba la atención. Y años después descubrí, ya cuando uno se mete más con el Señor a leer la Escritura, me di cuenta que el apóstol Juan, que ese es el discípulo amado, porque él se hacía llamar el discípulo amado, él mismo lo escribió, inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le pareció bien que él se sentía amado por Cristo, lo plasmara ahí en el Evangelio. Y eso me parecía hermoso porque es un ejemplo que el Espíritu de Dios deja en la Escritura mostrando lo que sentía el apóstol Juan. Él se sentía amado. No decía que se sentía más amado que todos, no, él lo manifestaba. Y se acercó el discípulo que Jesús amaba. No decía el que Jesús más amaba, no, el que amaba. Se sentía amado, por consiguiente se sentía justo. ¿Por qué? Porque sabía todo lo que iba a hacer Jesucristo por él. ¿Y qué pasó? Hubo un momento, hay un pasaje que yo no me atrevería a decir que había como recelo, pero parece ser que Jesús le dice a Pedro que viniera y se paró Juan también, porque por lo general iban ellos tres, ¿sí? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? O Santiago. Y Pedro como que no le gustó y le dijo, ¿y este qué, Señor? Como despectivo, ¿no? Porque él se sentía amado. Llama a Pedro, yo también voy. Y era precioso porque entonces llega Jesucristo, dice esto, que de pronto nosotros lo tomamos a broma, pero es el cumplimiento de su palabra, que dice, y que si dejo que quede hasta cuando yo vuelva, tú solamente sígueme, o tú sígueme, como quien dice, tú no le pares bolas a los demás, tú sígueme. ¿Sí? Si tengo preferencia por ese, tú no tienes por qué decirme nada. Pues ¿qué pasó? Sabemos que todos los discípulos, todos los apóstoles fueron sacrificados, menos Juan. Juan murió de muerte natural, de buena vejez, digámoslo así, pues él estaba desterrado en la isla de Patmos. Y él dijo, ¿y qué si yo me le aparezco a él hasta el día, o él se queda hasta el día que yo vuelva? Pues él se quedó hasta que volvió Jesucristo y se le apareció al apóstol Juan, creo que es 90 años, en el año 90 después de Cristo, y le reveló el Apocalipsis, le dictó en general, porque le decía, escribe a los ángeles de las iglesias tales y tales, le dictó el Apocalipsis, lo llevó al tercer cielo y le reveló todo al apóstol Juan. Dios tuvo misericordia del apóstol Juan porque él sentía que Dios lo amaba. Cuando tú te convences a través del Espíritu que Dios te ama, es que la obra de Jesucristo
No hay otra cosa. Nadie, ningún ser humano podrá hacer una manifestación o una muestra de amor más grande que la que hizo Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Tremendo. Cuando tú te convences de que tú eres amado de Dios, pues la Escritura dice que yo amo a Dios porque Él me amó primero. Tú empiezas a dar fruto y tú dices, Dios, dice la Escritura, dice, ¿no sabes que la bondad de Dios, que es la gracia, es para que dejes tu pecado? Dios dice, tú llegas a un momento en que dices, Dios, volví a pecar en esto. Y tú empiezas a sentir que a pesar de eso Dios te perdonó. Llega un momento en tu vida que dices, no, Señor, dame el poder para no volver a ofender tu presencia en mi vida. Yo quiero ser congruente con lo que dice la Escritura que soy santo. Y empiezas a entrar en ese camino de santidad, todos los días entrando en lugar secreto. Allí es donde adquieres el poder para dejar el pecado. Y los invito a que vean la prédica de cómo evitar practicar el pecado, que se convierte en pecado de muerte por la obstinación. ¿Cómo? Teniendo una relación diaria con Dios. Tú empiezas a caminar en ese camino de santidad. Dios te da el poder de santificación. Amén, hermanos. Entonces, versículo final. Romanos capítulo 10, verso 17. Lo hemos escuchado muchísimas veces, pero a partir de hoy tienen que mirarlo diferente. El original dice algo muy importante. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El original no dice Dios, dice Christos con J. En el griego dice entonces Cristo. Entonces, la palabra queda así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No es que haya una equivocación, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Entonces está bien traducido que es la palabra de Dios, porque Cristo es toda la palabra. Él es el verbo. Dice Juan 1:1. Pero me llama mucho la atención que dijera Cristo. Y trae a mi vida más alegría, porque es la obra más poderosa y la manifestación de amor del Dios el Padre a través de Cristo. Entonces, escuchar de Cristo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, trae fe. Escuchar de Cristo trae milagros. Recordemos que todos los milagros que hizo Jesucristo en la tierra era porque escuchaban de Jesús. Y la gente se acercaba. ¿Qué pasa? Decía el ciego. No, que Cristo está pasando. Y salían corriendo. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces, si quieres que haya milagros en tu entorno, en tu familia, en tus hijos, no pares de hablar de Jesús. Eso trae fe al oyente. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga y los guarde.